Bueno, muy bien, sin más preámbulos, permítanme presentar a Andrés Felipe Naranjo. Andrés Felipe, buenas noches. ¿Qué más, Efraín? Un gusto saludarte. Hombre, el gusto es mío. Andrés Felipe es diseñador industrial de la Universidad ICESI y cuenta con un magíster en innovación y creatividad aplicada a la industria de la Cranfield University. Actualmente se desempeña como director de la maestría en gestión de la innovación. Además, es un experto en los temas de design thinking y metodologías de la innovación. Y precisamente el día de hoy nos trae un tema muy particular, muy especial, el elevator pitch. Bueno, Andrés, cuéntanos, este tema de elevator pitch, ¿dónde surge? Bueno, toda la vida ha habido una necesidad de vender y negociar con otros y a través de la comunicación se vuelve un elemento crítico. Entonces, siempre que hemos estado vinculados a un tipo de intercambio y de negociación con otros, ahí está presente el elevator pitch o estrategia de venta es una estrategia comercial y narrativa comercial. Más acá, hacia el mundo de los emprendimientos y las startups, pues surge desde la perspectiva del Silicon Valley también, con estas iniciativas de desarrollar elementos asociados a las startups y nuevas empresas y todo el tema de levantamiento de inversión. Y es allí donde se vuelve muy crítico este concepto del elevator pitch. Ahorita vamos a contar algunos elementos de la historia detrás de esto. Bueno, genial, Andrés, pues muchísimas gracias. Tienes más de 180 personas escuchándote. Adelante, por favor. Bueno, muy bien, muchas gracias, Efraín. Voy a compartir aquí un minutico la presentación para que podamos empezar a trabajar. Muy bien. ¿Me confirman si estamos allí viendo la pantalla? Sí, señor. Listo. Voy a mostrar una cosa acá. Listo, perfecto. Muy bien, bueno, el elevator pitch. La idea del día de hoy, lo que vamos a hacer es tratar de guiarlos en el proceso de creación de un buen elevator pitch o narrativa comercial. Para eso, pues primero me gustaría decir por qué estoy yo aquí y por qué pues, tengo algún tipo de experiencia alrededor de este concepto. La gente que me conoce, mis estudiantes, en mi ámbito un poquito más cercano, la gente me dice Orange. Entonces, cualquier cosa, cualquier inquietud, por favor levanten la mano y con confianza, profe Orange o Master Orange o lo que sea, Orange, porque a veces por el nombre no reconozco muy bien el tema. Eh, Tengo una experiencia académica y empresarial. Empecé como emprendedor por allá en los años 2007, apenas saliendo de la U, montando mi firma de diseño y siempre he estado asociado a los procesos de creatividad, innovación y desarrollo de propuestas desde el diseño. Y eso me llevó pues, a desarrollar mi carrera tanto profesional como académica y vincularme pues a procesos como lo es hoy en día la maestría en gestión de la innovación de la Universidad ICESI, el laboratorio de innovación y todas las iniciativas alrededor de eso. Entonces, mi pasión es llevar la creatividad y la innovación a todo el público posible y espero pues que hoy ustedes reciban este mensaje y queden con esa semillita para que puedan aplicar estos elementos. Entonces vamos a hacer hoy un taller muy práctico en el que la primera parte voy a hablar un poquito de esos elementos que pueden hacer daño a la comunicación efectiva de los proyectos y luego vamos a estar trabajando en cómo construir en un paso a paso esa narrativa comercial o ese pitch que hemos mencionado. En mi experiencia también como académico, como consultor, como facilitador de procesos de innovación, he acompañado a más de 400 proyectos, tanto en pregrado, en posgrado, en elementos corporativos, para poder hacer efectivamente esta venta y levantamiento de los recursos necesarios para el desarrollo de estos proyectos. Algunos de ellos pues, se han desarrollado ya en negocios establecidos, otros están siendo iniciativas corporativas con las empresas con las que hacemos desarrollos de consultoría y muchos de ellos también han tenido éxito en sus contextos académicos, pues porque lograron graduarse y lograron ese éxito académico. Entonces, por eso estoy aquí, por eso quiero compartirles lo que yo sé al respecto y cómo se puede estructurar de una manera muy sencilla este proceso de comunicar efectivamente.
Quisiera contar un poquito la historia detrás de estas dos palabras que nos acompañan el día de hoy. Este concepto del elevator pitch, que pues, en su traducción al español sería como el discurso del elevador o del ascensor, data de una anécdota en la que un empleado de una empresa quería presentarle la idea al gerente, al director de la empresa, pero era muy difícil por las distancias en la escalera corporativa. Entonces había muy poca interacción entre estos dos individuos, pero un día el personaje se lo encontró casualmente en el ascensor y lograron tener un intercambio de ideas en el cual el director de la empresa, el CEO, le dice al personaje, bueno, tiene de aquí hasta mi oficina en el penthouse para contarme lo que me quiere contar. Y por eso hablamos de una venta efectiva en un muy corto tiempo. Imagínense cuánto se puede demorar. Pongámosle, no sé, las Torres Gemelas, que de pronto eran un referente en su momento, 1 o 2 minutos, de pronto del piso más bajo al piso más alto, y allí podemos contar de manera efectiva una iniciativa, un proyecto donde queremos que se tomen decisiones. Obviamente, en tan poco tiempo no se puede lograr de pronto una garantía de inversión, pero sí se puede solicitar algún tipo de elemento como una reunión adicional donde podemos explicar de manera más detallada eso que queremos vender o mostrar o negociar u ofrecer y poder lograr ese tipo de espacios donde se van a tomar las decisiones. Entonces, esa es como la historia detrás de este nombre, el elevator pitch, y por qué se le llama pitch. En la música también hay un concepto de pitch, pero eso es otro tema. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente nos vamos a referir a ese discurso, a esa narrativa, a ese cuento, como le decimos en Colombia, de écheme el cuento. Y allí vamos a estar echando el cuento comercial de la empresa, de la iniciativa, del modelo de negocio, de ese proyecto que queremos vender o negociar u ofrecer. Entonces, ¿por qué es importante esto hoy en día? Hoy en día estamos envueltos en un universo y en un océano lleno de mensajes, ¿sí? Y es poco probable que nuestro mensaje tenga una recepción idónea del otro lado si hay tanto ruido. Entonces tenemos que preparar muy bien ese mensaje para que sea súper efectivo y que podamos tener un eco y una respuesta del otro lado. Y aquí es muy importante porque hay muchas personas con grandes ideas, pero a veces no es tanto el talento que tenemos para construir la idea, sino la manera en que la comunicamos. Como dicen por ahí coloquialmente, el pan se puede quemar en la puerta del horno. Entonces, si no logramos comunicar de manera efectiva, podemos tener la mejor idea, pero no nos la van a comprar. Entonces, para eso es muy importante revisar algunos de los elementos asociados a un buen pitch. Entonces vamos a hablar de algunos de los errores que se trabajan o que se generan cuando desarrollamos pitch o elevator pitch. Entonces, el primer elemento, que es el más crítico, tiene que ver con no ser capaces de enganchar a través de historias. Lo que muchas veces sucede es que tenemos una serie de elementos en las que lastimosamente lo vemos como una lista de ingredientes. Entonces tenemos elementos pues que tienen cierto potencial cuando están juntos, pero no contamos la historia que habría detrás de todos estos elementos si están de una manera unidos y mezclados efectivamente. Entonces, muchas veces nos referimos a los componentes y no a lo que esto puede generar, que es, por ejemplo, en este caso, de pronto un pan bien rico, o piensen de pronto en los ingredientes acá en Colombia de un sancocho. Entonces tenemos la mazorca, la papa, el pollo, y vendemos cada parte aparte y no vendemos el sancocho como tal. Entonces, lo que quiere buscar la otra persona es engancharse con una historia, no con elementos puntuales. Entonces, dentro de los errores más comunes que hay asociados al pitch es que tenemos un checklist. Y muchas veces, si ustedes revisan en internet, muchos de los recursos que hay les van a mostrar como 6 componentes del pitch o 5 elementos, 5 ingredientes para hacer un pitch perfecto. Entonces, eso se ve y se siente de una manera desunida, desvinculada,
no integrada. Entonces vamos a tratar de hacer unos elementos que tengan más fluidez desde la narrativa y por eso es tan importante convencer a través de historias. Entonces, no vamos a tener una hoja para la parte financiera, no vamos a tener un slide o una diapositiva para la parte del equipo y todo como regado y se ve como bloques inconexos. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de conectarlos y generar historias enganchadoras. ¿Listo? Entonces nada de checklists separados, sino historias enganchadoras. Otro componente muy importante de los elevator pitch son los niveles en los cuales trabajamos. Regularmente los emprendedores, que son los que casi siempre están usando este recurso de comunicación, ellos trabajan siempre en un nivel donde están definido siempre la ejecución. O sea, son muy buenos para decir, este es el producto, este es el canal de ventas, este es el negocio, ¿sí? Pero tienen dificultades en hablar un poco de la visión de la empresa e incluso se vuelve casi imposible muchas veces el hablar de el cambio que hay en el entorno y por qué yo soy relevante para ese cambio, que es a lo que más le interesa a los inversionistas cuando estamos haciendo un pitch de inversión. Entonces, hay diferentes niveles. El emprendedor o el que inicia una startup regularmente está enfocado en la ejecución, pero no cuenta la historia alrededor de qué está cambiando en el mundo y por qué yo soy relevante para ese cambio. Aquí es muy importante tener en cuenta que los inversionistas regularmente están viendo el futuro del mundo y están haciendo apuestas. Entonces, y muchas de esas apuestas, pues está documentado que 9 de cada 10 startups fallan. Entonces hay una mortandad bien grande en estos elementos y es muy importante incluso tratar de enseñarle algo a ese inversionista y que aprenda algo del mundo, de la situación, del mercado que usted le pueda entregar en ese momento. Entonces, no solamente en el nivel de ejecución, sino en el nivel de qué está pasando en el mundo y por qué yo tengo una respuesta relevante para esas situaciones, esas condiciones y ese entorno que está emergiendo. Por eso es tan importante que aquí, en esta parte de por qué soy relevante, seamos capaces de entender y de explicar y dar respuesta a la pregunta de por qué en este momento esta es la empresa que es la única que puede hacer este tipo de desarrollo y por qué este es el equipo y las personas que pueden desarrollar y llevar esa organización a la realidad. Quiero preguntarle a Efraín y al equipo si hay alguna pregunta, me dicen porque no estoy como muy pendiente del chat, estoy aquí enfocado en la cámara, entonces cualquier cosa me llaman la atención, por favor. Entonces, es muy importante contar esta historia de por qué en este momento esta empresa es la más importante o la más viable para aprovechar una oportunidad. ¿Sí? ¿Y qué hay detrás de la empresa? Que son las personas y por qué ese equipo es el equipo ideal, idóneo para llevar esa empresa a cabo. Entonces, esto es otro elemento que es muy importante convencer de por qué somos especiales para este momento competitivo y qué tenemos para ofrecer desde el punto de vista de recurso y de potencial humano. Otro de los errores grandes que cometen los usuarios de los elevator pitch es que no tienen muy claro y no definen muy bien estos dos elementos. Van a hacer simplemente una presentación y muchas veces tienen la misma presentación para todo tipo de público. Graso error. Aquí vamos a ver que la audiencia es el primer elemento y es el elemento más crítico. Saber a quién le voy a generar esta narrativa y a quién le voy a presentar determina el lenguaje, determina el contenido, determina la duración, determina la dinámica del pitch. Entonces, muchos de los pitch que se desarrollan son genéricos y no tienen una definición específica para la audiencia a la cual deben ir destinados. Y por otro lado, las personas o los emprendedores a veces tampoco tienen muy claro cuál es el objetivo. Regularmente, pues hay un objetivo obviamente de levantar inversión, pero
muchas veces hay tipos de pitch. Entonces hay pitch para inversión, hay pitch para levantar clientes, hay pitch para venderse uno mismo como marca personal. Y dependiendo de los tipos y de las dinámicas, pues tendrás que hacer unas actividades y unos ejercicios específicos para poder lograr eso que quieres. Entonces, antes de ponerte a hacer diapositivas, a practicar, es muy importante preguntarte quién es el que está del otro lado y qué es lo que quiero lograr con esa persona. Entonces, esos dos elementos van a ser críticos y determinantes para el contenido y la dinámica que vas a hacer en tu pitch. Otro elemento muy importante para el pitch es validar, es entender que el pitch regularmente se entiende como un elemento muy racional. Y creemos que haciendo un caso muy lógico y teniendo respuestas y justificaciones y elementos muy técnicos y elementos de hecho y muy factuales, vamos a generar un convencimiento por parte del otro. En lo que hemos vivido en nuestra experiencia desde el laboratorio, hemos encontrado que los pitch o las presentaciones que no generan emoción son presentaciones que regularmente no tienen una compra por parte de la audiencia. Una compra por parte de la audiencia me refiero a que si estamos presentando un proyecto de grado, no tienen la nota por parte del profesor. Si estamos presentando ante un inversor, no tenemos venga yo le invierto. Si estamos presentando frente a un consumidor, pues no tenemos la posible compra o el enganche con ese cliente. Entonces, aquí va a ser muy importante revisar qué emociona de mí, de mi equipo, de mi empresa y de mi pitch. Y donde también hay elementos donde pues, se genera vacilación o duda por parte de la audiencia. Un ejercicio que vale la pena hacer, y aquí va a ser muy importante entender que lo que yo les muestre hoy no es para hacer una receta perfecta, sino que son algunas sugerencias y elementos que van a ayudarles a ustedes a determinar el contenido de ese pitch. Pero lo que vamos a hacer con este ejercicio del tema de emoción y vacilación es que ustedes van a estar constantemente practicando. Entonces, como dicen por ahí, la práctica hacia el maestro. Entonces, el pitch hay que practicarlo y practicarlo y practicarlo. Entonces, el ejercicio alrededor de emoción y vacilación lo que tiene es que usted se va a dedicar a presentarle a las personas y luego les va a preguntar, oye, Pepito Pérez o Sutanita Mendieta, cuéntame, ¿qué fue lo que más te emocionó de mi pitch o de mi empresa o de lo que yo estoy haciendo? Y van a anotar esos elementos. Y luego les van a preguntar, bueno, ¿qué fue lo que te generó de pronto dudas, donde no fue muy claro, donde de pronto hubo falta de especificidad o falta de claridad por parte mía? Entonces, eso lo van a hacer constantemente con varias personas, entre 1 a 10 personas, y después de que tengan ese cúmulo de información, van a empezar a ver patrones y van a empezar a ver dónde hay elementos emocionantes y dónde hay elementos que simplemente pues, generan como duda, suspicacia o no está tan claro para el otro lado. Y esos elementos no es que se van a negar ni se van a tapar porque puede que estén y sea parte del ejercicio del presentar el pitch, el tratar de darle claridad a esos elementos, porque nos podemos basar de pronto, si tenemos una duda frente a una distribución, por ejemplo, un canal de distribución de nuestra oferta, pues puede ser que a quien le estemos presentando, le estemos buscando prácticamente es para eso, porque de pronto tiene una fortaleza en el tema de distribución, de logística, de infraestructura y nos puede ayudar en ese caso. Entonces, con estos elementos, en términos de la práctica, van a ustedes también a ir puliendo y a ir refinando ese pitch y revisar qué es lo que realmente emociona de esos elementos. Entonces, vamos a pasar al siguiente elemento de los errores que se cometen en el pitch. Y este es uno muy particular y es que cuando hacemos presentaciones de nuestras iniciativas, tratamos de parecernos o de mostrarnos muy estructurados, muy confiables, muy creíbles en nuestra propuesta. El problema con eso es que hoy en día, pues,
polulan y hay demasiados elementos y demasiadas personas que tienen la misma estructura, ¿sí? Podríamos decir, bueno, no, un diferenciador es que yo soy de Stanford, pero gente de Stanford pues se gradúan por doquier si estuviéramos de pronto en un mercado como americano. Entonces, lo más importante del pitch es hacer énfasis y recalcar en qué somos especiales, qué nos hace únicos y qué hace la diferencia. Muchas veces tratamos de llenar de elementos y no nos enfocamos en los elementos que nos hacen especiales a nosotros como emprendedores, a nosotros como desarrolladores de soluciones o a nuestro equipo o a nuestra empresa. ¿Sí? Esas historias que nos hacen particulares son las que tenemos que aprovechar cuando estamos desarrollando también un pitch. Y el elemento, creo que de los elementos más críticos para un pitch es sacar el relleno. En inglés hay una expresión que es un poco más fuerte que en español, que se llama cut the shit, como corta la mierda, perdón, ahí la traducción literal, pero muchas veces lo que hacemos es que metemos y metemos y metemos y metemos elementos en el pitch que hacen que esto se vuelva más bien, no un pitch, sino una defensa de una tesis, más o menos. Entonces, hay que lograr irse a lo esencial y poder sacar la síntesis de qué es lo más importante de nuestra comunicación. Este es el ejercicio más difícil porque siempre colocar algo va a ser fácil, pero quitar algo es donde está el meollo del asunto, si pudiéramos decirlo en este caso. Y aquí es muy importante de pronto hacer la analogía. Si uno de pronto, no sé, yo por ejemplo soy diseñador, me encanta la fotografía y yo voy a venderme como fotógrafo, como diseñador, y yo llego y empiezo y muestro en mi portafolio, digamos, mis 3 mejores diseños o mis 3 mejores fotografías. Y la gente cuando vaya a ver va a decir, Orange es un un fotógrafo espectacular. Pero entonces yo digo, no, pues mejor meterle un poquito para que la gente vea más. Y le meto las siguientes 3 mejores. Y entonces la gente ya no va a decir Orange es un fotógrafo o un diseñador espectacular, sino, bueno, Orange es un muy buen fotógrafo y es un buen diseñador. Luego dice, no, metámosle un poquito más. Y entre más metemos, más se debilita nuestra posición, porque siempre los elementos más o menos fuertes van a hacer que la percepción del otro baje. Y entre más elementos metamos, pues el inversor va a empezar a darse cuenta que hay elementos débiles. Entonces, si yo le doy más elementos para que él hurgue y él entienda las debilidades de mi propuesta, pues voy a tener de pronto una posición más reacia a elementos positivos. Entonces, aquí es crítico poder tomar la decisión de decir, lo esencial es esto, puntual. Y allí va a ser, bueno, tengo una frase aquí que viene de Antoine de Saint-Exupéry, que habla de esto, y es que lo bonito o la perfección está realmente en encontrar esos detalles donde ya no hay nada más que colocar. Y allí es donde está realmente el trabajo difícil en un pitch. Bueno, estos son algunos de los elementos que quería comentarles sobre los errores que se cometen en el pitch. Ahora vamos a entrar en la parte práctica, en la parte en la que cada uno de ustedes va a tomar lápiz y papel y vamos de pronto incluso a hacer algunos ejercicios con algunos de ustedes, los que se quieran de pronto poner aquí sobre la mesa, y vamos a empezar a tener los componentes de cómo podrían ustedes construir un pitch. Para eso, entonces, vamos a pasar a la siguiente etapa de esta sesión del día de hoy y vamos a trabajar en los componentes. Entonces, el primer elemento que hay que determinar de un pitch para poder hacer una buena presentación es, como les dije ahorita, es determinar quién es mi audiencia y cuál va a ser el objetivo de este pitch. Para ello, es muy importante que usted se siente y haga un listado de las posibles opciones y que ponga sobre ese listado la información que tenga a la mano sobre esa audiencia. Entonces, si usted está
de pronto en una iniciativa emprendedora y va a ir a donde unos inversionistas, entonces usted tiene que identificar quiénes son esos inversionistas, qué les interesa y también entender que el inversionista tiene un lenguaje en el cual usted no puede ir a hablar simplemente de las emociones y de lo bonito y quedarse como en la parte estética y de pronto emocional, sino que va a tener que bajar un poco a la parte de números y de posibilidad de ganancia para él o para ella, dependiendo pues de quién sea ese personaje inversionista. La otra también es si usted va a buscar de pronto una oferta en términos de un público, de un cliente, de un consumidor, pues ahí es muy importante y creo que es más fácil identificar la audiencia porque usted ha trabajado con base en esa audiencia, con esa audiencia en mente para poder desarrollar su propuesta. Entonces allí vamos a trabajar muy bien en quién es ese otro, qué lenguaje quiere escuchar y cuál es mi objetivo con esa persona. Levantar inversión, lograr de pronto una suscripción, una compra, una reunión, ¿sí? Recuerden que uno con una reunión de 1 minuto no va a ganarse la inversión de $1.000 millones, ¿sí? Uno de pronto lo que quiere lograr y tenemos que ser muy claros en esto y es que un rechazo o de pronto una posible segunda instancia es una ganancia, ¿sí? En términos de que es un paso adelante y no es simplemente un no y estrellarse con una pared donde no hay una respuesta positiva. El que me den espacio para presentar con mayor profundidad es nuestro objetivo, ¿sí? No esperemos que con 1 minuto ya cautivemos a la audiencia y ya digamos, listo, ya invierto todas mis ahorros y toda mi inversión. Entonces, aquí es muy importante, ¿qué quieren lograr? ¿Hacia dónde está enfocada el propósito de esta comunicación? Ese es el primer elemento, que es un elemento que no se le muestra a la audiencia, sino que es un trabajo previo. Y es, ¿quién es? ¿Qué características tiene? ¿Qué lenguaje utiliza? Y luego, ¿qué quiero de esa persona? ¿Qué quiero de esas personas? Bueno, muy bien. Luego, vamos a hablar de toda una serie de elementos que están asociados y que vienen del mundo del teatro y que data desde que apareció la narrativa de las historias, las novelas, las puestas allá en escena en el teatro griego o romano, ¿listo? Y ahí hay unos elementos que vamos a tratar de traer de esos cuentos, de esas historias, para que podamos, como les decía ahorita, evitar que se vea como bloques, sino que haya conexiones y que yo enganche a la audiencia con estos elementos. Entonces, la primera escena que vamos a hacer es una escena que es caótica, es una escena que, como bien dice, o el nombre de la escena, es una escena donde voy a generarle dolor a la audiencia y donde voy a tratar de conectarme emocionalmente con ellos, desde un sentido en el que voy a contarles qué problema en el mundo estoy tratando de solucionar. Entonces aquí vamos a tratar de que el usuario internamente tenga esta expresión y que diga, ¡uy, qué dolor! Y regularmente, para que logremos ese dolor, tenemos que estar muy bien informados y con muy buen soporte de las cifras y datos que soportan la problemática a la cual estoy tratando de darle solución. Entonces aquí va a ser muy importante de pronto traer a colación esta escena, no sé si recuerdan esta serie televisiva americana de los años 2000, 90, no sé, que se llamaba CSI, y donde regularmente la primera escena era la escena así de sangre, del muerto, del pedazo de cuerpo por ahí tirado, y donde uno, uy, yo quiero algo más, quiero seguir conociendo qué hay aquí sobre esta historia y quiero ver el desenlace. Entonces, es muy importante que logremos generar ese enganche emocional y darle una cifra, un dato, una expresión que logre conectar emocionalmente con esa persona. Regularmente los emprendedores tienen una manera muy interesante porque la mayoría de los emprendedores,
y esto pues está vinculado a estudios sobre emprendimiento, son o empiezan sus emprendimientos porque les pasó algo. Entonces, regularmente, si ustedes, por ejemplo, ven programas como Shark Tank, se encontrarán con muchos pitch en el cual van y empiezan y dicen, vea, yo fui de pronto madre, cabeza de familia. Y para mí era muy difícil desconectarme de mis hijos y irme a trabajar sabiendo que estaban solos en la casa, a merced de la televisión, de un montón de cosas. Entonces, lo cuentan desde una perspectiva propia y uno se conecta con eso. Entonces, hay que tratar de generar esa empatía para que del otro lado haya una conexión emocional. Si usted no logra esa conexión emocional, pues va a perder totalmente la atención y el interés por parte del otro. ¿Listo? Entonces hay que revisar muy bien dentro de nuestra problemática qué es eso que puede emocionar y conectar con nuestros usuarios. Entonces, en la parte del dolor vamos a estar hablando de quiénes son las personas, cuántas personas tienen este tipo de situación. Muchas veces es importante tener referentes o tener fuentes confiables que nos soporten esas cantidades. Entonces el dolor y esa dolencia, ese malestar, esa insatisfacción, hay que soportarla y hay que cuantificarla. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuántas, por ejemplo, hay casos incluso en las cuales, por ejemplo, yo trabajo mucho con la Fundación Valle de Lili y en muchos de los proyectos que hacemos de innovación allá, hablamos es de el riesgo de perder un paciente. Y ese ya es un costo muy elevado. Y cuando uno habla de, es que el riesgo es que se muera, pues ahí uno ya dice, uy, esto es importante para una serie de individuos que tienen una serie de condiciones. Entonces, vamos a ver aquí de cuánto estamos hablando en términos de mercado. Es muy importante decir, por ejemplo, en ese caso, como yo, madre soltera, somos 200.000 personas en el país por información del DANE. Y ahí empiezo a mostrar el dolor, pero también cuantificarlo y tener soporte sobre esa cuantificación. No podemos llegar como, ay, sí, hay muchas personas y en general, y ser como vagos en esos descriptores y muy generalistas y muy ambiguos y muy abstractos, porque si no, no vamos a lograr conectar con el inversionista, porque el inversionista quiere hablar y ver cifras que puedan potenciar, puedan determinar el potencial de mercado que tiene este dolor. Entonces, regularmente cuando uno habla del tamaño del mercado, uno habla de el costo que tiene o que en el que invierte la persona, la frecuencia en el que la hace, ¿sí? Y la cantidad de veces que lo hace en un periodo de tiempo específico. Entonces, ese dolor se puede cuantificar. Cantidad de personas, frecuencia de uso y inversión que se hace por cada una de esas veces que trata de solucionar el problema. Y aquí es muy regular, por ejemplo, mostrar la situación real, una imagen fuerte, a veces dependiendo del tipo de presentación de pitch, tenemos soporte audiovisual. Entonces, muchas veces en esta etapa uno puede mostrar un corto video o una imagen que muestre esta situación. Mi recomendación es no saturar con muchos elementos gráficos, sino ir al punto de decir, aquí está el problema y acá hay una evidencia de pronto visual, gráfica de este problema. Entonces aquí, ¿quiénes lo pasan mal? ¿Cómo está el mercado? Y por favor allá estén pensando, bueno, ¿cuál es el problema que mi empresa está tratando de solucionar? ¿A quién le duele? ¿Sí? Realmente. ¿Y cuántas de esas personas hay? Entonces, ahí yo ya puedo decir, aquí está el dolor. Y este elemento regularmente, aunque se pueden utilizar otros recursos, tiene una manera de empezar. Muy comúnmente los pitch empiezan por la famosísima frase, ¿sabías que hay tantas personas? Pero también podemos utilizar el recurso de a mí me pasó o simplemente empezar. En el mundo hay tantas y tantas personas o tantas y tantas situaciones o tantas y tantos riesgos y cuantificar. ¿Listo? Entonces aquí va a ser muy importante esa frase inicial donde yo doy conexión emocional y muestro la cantidad y del mercado. Una vez demostramos un conocimiento sobre el dolor, es importante que tratemos de simplificar el lenguaje
y tratar de, hay una regla que se utiliza mucho en el tema de pitch y es utilizar el poder de los tres. Y el 3 en teoría, pues tiene una simbología y todo un tema místico como detrás, y tiene pues, uno empieza a ver como cosas allí en el mundo. Está la Santísima Trinidad para los que de pronto son religiosos, está el semáforo que tiene 3 luces, está el triángulo que es el más fuerte, bueno, el 3 siempre está como en lo más sencillo y lo que más fácil de recordar está. ¿Sí? Si miramos, por ejemplo, lo que nomás nos acordamos en la parte de los niños es el 1, 2, 3 y el ABC. Y siempre se muestra como la simplicidad. Entonces, eso también se puede aplicar en el pitch y es cuáles son los 3 elementos más importantes asociados al dolor. Y mantenerlo allí, cortico, puntual, no extender. Como buenos colombianos, nos encanta echar el cuento larguísimo y muchas veces sobrediagnosticamos el dolor. Y como decíamos ahorita, hay que quitar el relleno. Lo que no es esencial hay que quitarlo. Muy bien, el dolor, primera escena. Segunda escena, vamos a hablar, si yo tengo un dolor, voy a demostrar entonces con qué están tratando de solucionarlo los usuarios. Y para eso vamos a hablar del concepto de analgésicos. Esta estructura viene de un profesor chileno que en algún momento coincidimos en Chile y me enseñó esta metodología y a él le debemos el tema de cómo el teatro aplica al tema corporativo y cómo el mundo también de la medicina se puede utilizar aquí. Entonces, después del dolor vienen los analgésicos y los analgésicos es simplemente la demostración de que usted conoce lo que hoy en día esas personas están tratando de tomar. ¿Qué es lo que en el mercado se está utilizando? ¿Cuáles son esos posibles competidores directos? Y aquí lo que vamos a trabajar es simplemente quiénes son esas personas o esas soluciones existentes. Y lo más importante, y vamos a ver que cada escena tiene una conexión. Eh, la conexión del ejercicio anterior, perdón, es actualmente. ¿Cómo conecta el dolor con el analgésico? Vamos a decir, actualmente los usuarios están utilizando estas y estas y estas soluciones, ¿sí? Y vamos a demostrar por qué no son suficientes, qué les falta a estos elementos para que pudiéramos de pronto tener una solución óptima. Entonces, vamos pensando en los elementos y qué diríamos también, y aquí otra vez la regla de la Santísima Trilogía, mantenerlo en 3 elementos, no más de eso, porque si no se vuelve una cosa larguísima. Quisiera de pronto hacer un freno aquí y solicitarle a una persona del público, no sé si allí me puedan ayudar, de pronto la primera persona que levante la mano, y es quien quiere de pronto contarnos cómo serían estos 15 segunditos de su pitch, enfocándonos en cuál es el problema, el dolor, y cuáles son de pronto los analgésicos, y de pronto ahí vamos dándole algún tipo de retroalimentación y feedback para que lo hagamos también de manera práctica. No sé ahí, Efraín, si hay alguien que se quiera lanzar eh, y quiera de pronto echarse al agua, aquí no mordemos, simplemente véalo como una oportunidad de practicar y de mostrar de pronto la posibilidad de su pitch. ¿Hay alguien, Efra? Pues esperemos que nuestros patrocinadores, perdón, nuestros participantes alcen la mano. Todavía no tenemos ninguna manito arriba. Recuerden que pueden hacerlo a través de la opción de participantes. Tienen 3 punticos. Bueno, ya tenemos a la primera persona, el primer valiente. Se trata de Iván Tapia. Bueno, muy bien. Iván, ¿estás por ahí que te podamos ver o te escuchamos solamente? ¿Me escucha? No, estamos esperando a Iván. Iván, bueno, el nombre es Iván. Silenciaste nuevamente, Iván. O vámonos con Eric, con Rafael, ¿no? Para... También está Eric Rafael y Carlos Alboleda. ¿Quién hable primero? Listo. Eric, Hola, sí, ¿cómo estás, Eric?
Excelente, gracias a Dios, todo súper, súper bien. Bueno, Eric, si quieres, hagamos una prueba rápida. Recuerda que esto es simplemente un ejercicio, no es para juzgar tu idea, simplemente es para ayudarte a construir una mejor narrativa. Entonces, si quieres, 15 segunditos máximo en el que nos cuentes cuál es el problema que te incomoda en el mundo, tanto para generar una propuesta de valor alrededor de eso. ¿Y qué hay hoy en día? ¿Por qué las personas están utilizándola y no son suficientes esas soluciones existentes? Eric. Bueno, vámonos con Carlos Arboleda. El tercero es el vencido, como decimos por ahí. Hola, sí, lo que pasa es Ok. que no sé por qué, pero se silencia el micrófono, me parece como si el administrador de la reunión pues cerrara los micrófonos cada vez que se intenta hablar. Entonces, Bueno, ven ahí intentemos con allí, eso. entonces. Bueno, listo. Es algo que sinceramente me causa dolor porque soy de una tierra, Riohacha, La Guajira, acá en Colombia, bastante olvidada. Considero que es una tierra donde hay demasiado talento, una tierra donde eh, hay, es algo único, es algo maravilloso. Y creo que es un lugar eh, donde se está desaprovechando la parte artística de las personas que Bueno, vivimos Eric, allá. te voy a frenar allí y te voy a ir dando recomendaciones. Una, te siento dubitativo cuando dices, yo creo que se están desaprovechando. En vez de eso, o mi recomendación es, sé enfático y no le des tanta vuelta a hablar de, vea, yo soy de Riohacha y aquí la gente talentosa se desaprovecha. Y entonces, uy, ¿cómo así? Ya generas como una conexión allí de llegar fuerte con una actitud, con una posición, y luego vas a decir, bueno, ¿por qué es que se desaprovechan? ¿Qué es que le está faltando de pronto algún tipo de aprovechamiento o acompañamiento a estas personas? Entonces, dale otra vez y entra con más fuerza, más afirmativo, más seguro, sin dejar como que sea una opinión, sino que es un hecho y pasas al proceso de decirnos cuál es realmente esa dolencia y ese problema. Dale, dale otra vez. Perfecto, listo. Mi nombre es Eric Mendoza, soy de Riohacha, La Guajira, un lugar maravilloso donde las personas tienen una capacidad artística súper especial que se está desaprovechando. Una de las principales causas de esto es, digamos, la lejanía que tiene el lugar, tiene la tierra. Y algo que me llama poderosamente la atención, pues dame un segundo, que creo que ya lo tengo. Sí, me podrías dar un minutico mientras trato de organizar tres palabras que me No, están dale, rodando la dale mente. derecho y dale otra vez. Si quieres, empieza otra vez y vas puliendo. Hola, sí, por ahí me escuchan. Es que cada vez Sí. se cierra el micrófono y se me Dale, reinicia dale, el dale. audio. Sí, listo. Bueno, Trata de entonces, ir, trata, ¿cómo es tu nombre? Perdón, ¿dónde está Carlos, Eric, cierto? Eric, Eric Eric, Mendoza. perdón. Eric Eric, Rafael. Eric, trata de ir al punto. ¿Cuál es el problema? Es puntualmente. O sea, la gente está desaprovechando un tema de talento y explica. La gente no tiene, de pronto está muy lejos como para generar algún tipo, pero háblanos de cuál es la problemática de estas personas y dónde estaría asociado de pronto el negocio que tú estás planteando. ¿Listo? Ok, perfecto. Bueno, para ser un poco más concreto, hay una camada de talento grandísima que se está desaprovechando. ¿Y dónde debemos atacar? Pues precisamente dar a conocer a estas personas. Mi idea es la siguiente: crear un mercado aprovechando el tema de la blockchain y todas las tendencias que hay ahorita mismo en criptomonedas y desarrollar un mercado en el cual las personas puedan presentar todo tipo de arte, llámese gráfico o físico, donde puedan comerciar y recibir
algún tipo de Listo. Te voy a beneficios. frenar allí un momentico, Eric. Listo, perfecto. Ya más o menos sé para dónde va el agua al molino. Ahí hay un tema importante y es que tú tienes que explicar antes de dar la solución cuáles son los problemas. Y es allí claro que de pronto hay que definir tres elementos grandes. Entonces, uno es que de pronto no hay acceso al arte que se genera, hay una pérdida de ese recurso artístico y las familias de los artistas o los mismos artistas no están pudiendo monetizar su arte. Por lo tanto, tienen condiciones desfavorables en la vida. Entonces, cuando tú explicas el dolor desde la parte humana y tú podrías cuantificar, bueno, de cuántos artistas estamos hablando y qué implica que ellos no puedan vender o comercializar su arte y cuánto vale, ¿sí? O sea, que tú nos puedas decir, vea, se está perdiendo $1.000.000 por los 50.000 artistas que no logran comercial ni que se conocen, ¿listo? Entonces, muy puntual, ¿qué es el dolor? Y no saltarse a la solución, porque ya viene ahorita, ¿ok? Bueno, muy bien. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, ahí para un primer ejercicio. Vamos entonces con el siguiente elemento. Después de los analgésicos, vamos a hablar del valor. ¿Qué es lo que vamos a generar en el usuario? El puente entre el analgésico y el valor es, esto no es suficiente. Por eso vamos a entregar un beneficio, que es el valor que vamos a entregar. Aquí vamos a estar hablando de la propuesta de valor o la oferta de valor, que en pocas palabras es qué me diferencia, qué voy a entregar, pero todavía no estoy hablando de la solución, de cómo funciona la solución ni de cómo es, sino lo que me permite hacer. Como diríamos en otros contextos de innovación, cuál es el job to be done que está detrás de esta iniciativa. Entonces, para esto vamos a presentar, vea, yo voy a reducir el tiempo que toma, por ejemplo, enviar una obra de arte, por ejemplo, en el caso de Eric, o yo voy a generar una conexión directa entre compradores y artistas, ¿sí? O voy a aumentar la visibilidad de los artistas en una zona remota como lo es La Guajira. Entonces aquí vamos a hablar de los verbos, cuáles son esos beneficios a los que les voy a los que voy a exponer a mis consumidores, a mis clientes, a mis usuarios. Andrés, Una vez tenemos eso. disculpa, ¿puedes retomar la presentación de las diapositivas? Claro que sí, qué pena. Menos mal me dijiste. Estaba yo aquí hablando. Listo. Ahí ya se ve, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando hablamos de el valor, estamos hablando de qué entrego, qué beneficios entrego. Y el puente que hay para el siguiente elemento es, bueno, y entonces este valor, ¿cómo lo voy a generar? Y ahí ya entra lo que nos estaba contando ahorita Eric, que es la solución. Ese mercado basado en blockchain para garantizar de pronto la seguridad, la confidencialidad y bueno, que sea único el arte. Y esa solución me va a entregar a mí cómo funciona, qué hace, qué es, de manera general. Y dependiendo de los tiempos que tengamos para presentar el pitch, podremos hacer incluso lo que está allí en amarillo, un demo, que es simplemente una demostración de cómo funciona mi solución. Aquí es donde podemos utilizar ya sea nuestros prototipos o nuestros productos mínimos viables o ya incluso si es una empresa que está estructurada y ya está vendiendo, pues allí estarán esos elementos. Creo que hay unas manos levantadas. Camila. Camila, cuéntanos. Ya tienen activo la opción de facilitar la transmisión de audio. Así que cada uno lo puede hacer en los espacios que abra Andrés para intervención. Camila. Te comentaba Andrés, quería pues comentar mi idea, no sé si es posible. Pero ahorita, pues vamos mostrando un par de elementos del pitch y ya los hablamos, ¿listo? Pero ya te tenemos allí, apenas abra la opción, ahí te tengo en cuenta, ¿listo? Bueno, muy bien, entonces aquí depende del tiempo, como les decía, va a ser muy útil mostrar
hay recursos, por ejemplo, videos de la solución, muestras de pronto del prototipo, algunos, incluso a veces se hacen fotonovelas o lo que llamamos role playing, como ponernos en la situación para simular este elemento. Y dependiendo del nivel en el que esté la iniciativa o la propuesta, pues se podrán utilizar esos recursos. Aquí el siguiente elemento que estará conectado por este puente, donde van conectando cada una de las escenas, es el buscamos o queremos. Y allí viene el componente asociado a la ambición. Y es decir, ¿qué es lo que vamos a solicitar? ¿Qué es lo que queremos que la persona haga con esto? Entonces aquí, dependiendo de nuestra intención y el objetivo que hayamos definido en la parte inicial, allí vamos a tomar una acción y solicitar, dependiendo de eso, una actividad, una respuesta específica por parte de la persona. Entonces allí vamos a hablar de qué es lo que estoy pidiendo. Entonces, si es plata, entonces yo puedo ofrecer, vea, yo le puedo ofrecer a usted por tanto dinero un porcentaje de participación o le puedo ofrecer un porcentaje de un proceso productivo. Las primeras X cantidades de productos serán netamente del inversor o puedo ofrecer, bueno, ¿qué tienes para ofrecer? A veces también, pues en este caso, uno pudiera también solicitar una suscripción, si es para un cliente, un consumidor, o una compra, o entregar los datos para que yo pueda luego contactarme con esa persona. Entonces aquí es muy importante mostrar que quiero y luego entregar una comparación entre lo que voy a poder generar, ¿sí? Y lo que estaba generándose como problema. Es decir, qué impacto estoy desarrollando. Entonces allí lo que vamos a hacer es comparar el antes y el después. Antes las personas no tenían conectividad en La Guajira, ahora pueden exponer su arte de manera digital y virtual a todo el mundo. Y entonces la exposición es de 1000%, ¿sí? El cambio. Entonces, siempre vamos a trabajar aquí qué queremos y cómo impactamos. ¿Listo? Entonces, no sé si nos vamos con Diana, ¿era el nombre, Efraín? Sí, señor. Camila. Camila, qué pena Camila. Camila, si quieres cuéntanos rápidamente, bajo esta estructura, rápidamente, ¿cuál sería tu dolor? ¿Qué analgésico de pronto hay por ahí? ¿Cuál es el valor que vas a entregar? ¿Y cuál sería la solución? Y miramos a ver si está estructurado. Vamos. Bueno, en Colombia constantemente sufrimos del mal estado de las vías. Algunos ejemplos de estos son que los campesinos no pueden entregar sus productos, los carros se nos dañan, las ambulancias no pueden llegar a tiempo. Estos problemas los gobiernos los intentan suplir por rehabilitación de pavimentos, pero estos son costosos y son pues muy difíciles de implementar. Por esto se pretende pues utilizar pavimento asfáltico reciclado con la inclusión de llantas que también nos ayuda a reducir el problema ambiental y serían un poco más económicos. Pues Ok. sí, pues exactamente eso, no tengo. Listo, entonces, mira que ahí sería muy interesante tener de soporte algunas cifras. Bueno, ¿cuántas carreteras en el país están en mal estado? Y eso te lo puedes buscar en Envías o en el Ministerio de Transporte. Luego, ¿cuánto vale, por ejemplo, un kilómetro o un metro de asfalto normal versus lo que tú generas? O ¿cuánto vale, por ejemplo, si tú tuvieras de pronto algún recurso asociado al tema de las llantas? ¿Cuánto vale, por ejemplo, disponer las llantas o qué impacto ambiental genera la llanta por otro lado en los procesos, por ejemplo, de quema de llantas? ¿Cuánto genera en CO2 o en huella de carbono versus lo que tú podrías generarlo acá y qué durabilidad también tendría ese nuevo asfalto con esa propuesta? Pero creo que la estructura iba muy bien, tenías el problema, hablaste de los analgésicos a través de lo que hacía el gobierno y luego planteaste entonces, le faltó como fuerza y es, entonces por eso yo he decidido construir una empresa o construir una oferta que se basa en esta tecnología nueva que es aprovechar las llantas o el caucho o los elementos vulcanizables para el desarrollo de un material asfáltico que no contamina, que es más económico, y ahí yo puedo decir, no contamina, entonces ya estoy hablando de impacto.
es más económico. Estoy comparando el impacto del valor del asfalto anterior con estas. Entonces, ahí puedes tener elementos mucho más potentes y hacer más fuerte tu propuesta. ¿Listo? Muy bien. Vale, muchas Sigamos. Y ya vamos a dar casi cierre. Vamos a ir con los últimos dos elementos del pitch. Después de esta visión y de lo que yo solicito, de lo que quiero por parte de la audiencia, viene el componente de qué voy a hacer con eso que pido y cómo lo voy a utilizar. Esto aplica mucho para los pitch que son de inversión. Para los que son de presentación a clientes, lo que uno puede ofrecer allí en esta parte es, bueno, cómo te conecto o qué valores agregados tiene mi oferta y qué elementos de detalle podría dar en esta sección para esos elementos o esas personas que van a ser consumidores o usuarios de mi oferta. Entonces aquí en la parte de ejecución vamos a hablar de cómo se va a implementar, cómo se va a usar ese dinero, cómo se va a usar ese recurso o qué voy a hacer con eso que pues se ha solicitado. Entonces, ¿en qué te vas a gastar y cómo lo vas a gastar? Entonces uno puede decir, no, ese $1.000.000 es para fortalecer el canal de distribución o es para montar X cantidad de sucursales o es para desarrollar el producto mínimo viable. ¿Sí? Que, dependiendo del estado en el que estés, tú explicas cuáles son los siguientes pasos y cómo ese recurso va a ser utilizado. Y finalmente, pues uno puede aquí mostrar, por ejemplo, hay unos conceptos gráficos que se llaman las hojas de ruta o los roadmaps, que tienen una explicación más visual de como el paso a paso, en qué momento se va a implementar y en qué momento se va a hacer alguno de estos desarrollos. Este es un ejemplo de un roadmap en el cual yo digo, bueno, en una primera etapa hago un primer contacto, luego muestro qué se va a hacer en la segunda etapa y así sucesivamente. Finalmente, el último componente del pitch es el cierre y es aquí donde vamos a tratar de lograr facilitar que la persona tome la decisión que yo tenía como objetivo, que esa persona hiciera y tomara. Entonces aquí lo que vamos a hacer es nos vamos a presentar y vamos a decir, por eso entonces yo soy Pepito Pérez, esta es mi empresa y este es mi propuesta y quisiera que usted me diera la oportunidad de explicarle con más detenimiento en una siguiente cita. Yo le propongo tal día y tal hora, si no estoy dispuesto, la otra semana tengo disponibilidad y facilitar. Aquí lo que buscamos es que para la persona sea difícil decir que no. Ese es un tema como de convencer y persuadir al otro de que me tiene que generar un espacio adicional o confirmar una toma de decisión alrededor de lo que yo estoy haciendo. Entonces, puede ser una cita, puede ser que si estoy vendiendo algo, pues que lo compre o que haya una intención de compra o de pronto, como por ejemplo en lo que se hace en vehículos, que ir a hacer un test del vehículo. Entonces, ¿qué tal si, bueno, cuadremos una cita para que usted pruebe de primera mano este producto? O bueno, y muy importante dejar los datos de contacto. Hoy en día, pues las tarjetas de presentación ya están pasando un poco de moda. Ya se hace el tap con el celular y se entrega el dato, o se entrega un QR o se hace intercambios pues allí de contactos y se da las gracias para que la persona sepa en qué momento puede aplaudir. ¿Sí? Ya cuando uno dice gracias, ya ahí se aplaude. ¿Ok? Entonces, este momento es un momento crítico porque es el momento donde yo le facilito a esa persona que tome una decisión frente a mi propuesta. Pero la propuesta, en términos generales, pues no se puede, como les decía, no es que yo ya voy a invertir y a tomar la decisión de tenga mi dinero, sino venga, deme la oportunidad de ampliar la información, de entrar en más en detalle, en solucionar la mayor cantidad de dudas, porque allí de pronto no se van a solucionar todas las dudas. Porque recuerden, es como dice la fábula, es subir en el elevador y la persona ya está ocupada con otra reunión. Entonces es simplemente dejar esa semillita de interés y lograr ese segundo momento donde yo puedo generar más intercambios, más información, más elementos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenía
yo para contarles, quiero de pronto entonces hacer un último ejercicio con otra persona, no sé allí, Efraín, quienes están de pronto en cola, y que pudiéramos Bueno, hacer un ejercicio final tratando de integrar todos los elementos y les voy dando ahí recomendaciones y ya con eso cerramos el día de hoy, agradeciéndoles obviamente a los que estuvieron por acá, invitándolos a que se suscriban a nuestras redes, ahí creo que se las van a colocar en el chat, también pues, los que están interesados en las maestrías que les comentó Efraín, de los videos, también pues los estamos esperando con ansias para desarrollar más elementos en la universidad, desde el laboratorio de innovación también les abrimos las puertas para que cualquier cosa que tenga que ver con innovación, creatividad, pues las podamos trabajar desde allí. Y quisiera entonces hacer un último cierre con una persona que se preste para hacer esta puesta en escena y que nos cuente un poquito sobre su pitch. genial, Andrés, muchísimas gracias por este espacio. Creo que ha sido de un valor enorme para todos los que hemos participado en ella. Esperemos las personas que se atrevan a alzar la mano y participen de este espacio que está invitando Andrés. Vamos a ver si tenemos manitas levantadas. A ver quién se anima. Yo ahora vi a Francisco Cifuentes que insistentemente estaba alzando la mano. ¿Qué tal si lo invitamos? Francisco, no sé si... Sí. Ah, bueno. Francisco, no sé si nos escuchas. No, no has Ok, dicho ok. nada que sea crítico para el proyecto. O sea, dinos cuál fue, creo que ya ibas a empezar a hablar algo sobre la pandemia, que pasó algo, te pasó algo en la pandemia. Entonces, ve al grano, no des tanta vuelta, sino aprovechemos, recuerda que para el concurso solo vas a tener 30 segundos. Entonces, allí ya tuviste 15 segundos y no dijiste mayor cosa. ¿Listo? Entonces, inténtalo otra vez. ¿Cuál es el dolor? Listo, el dolor principal fue que en la pandemia claramente para muchas personas fue muy duro la parte comercial y cerraron todas sus ideas de emprendimiento porque por un tema muy principal, no fue por el tema monetario, sino por el tema de que no tienen una razón justa para su emprendimiento ni qué le puede aportar al contexto. Entonces, ese fue la parte principal. Varias personas pues, como agencias creativas, diseñadores y más personas ya han empezado a trabajar sobre la perspectiva de marca y lo que hay detrás de las marcas en los sentidos pues, que ofrecen en todos los puntos de contacto. En ese caso, pues, para el contexto de Popayán, fue algo muy representativo porque acá todavía no está esa tendencia, entonces la idea es empezar desde mi profesión, ayudarle a las personas a encontrar esa perspectiva de marca que se permee desde los servicios al cliente, los diferentes puntos de contacto, para que precisamente en momentos de crisis no trabajen sobre los puntos económicos, sino desde los puntos que van a ayudar a la sociedad pues, en un futuro. Además, que esto a nivel ya futuro tiene un impacto muy grande porque va a tener, teniendo en cuenta de que las personas van a trabajar día Carlos, a día en ese emprendimiento, van a Carlos, poder ser... Carlos, Carlos, stop, stop, Ok, stop. Estás dando muchas vueltas. Creo que ya más o menos estoy entendiendo el tema. Entonces, tienes que ser puntual. Decir, la pandemia acabó con X cantidad de negocios. Una de las variables más importantes para ese cierre de negocios es que no tenían un propósito claro y no estaban conectando la marca con su dinámica comercial. Yo me he dado cuenta de que hay que desarrollar las marcas y generar todo un tema de estrategia de marca. Creo que para allá va la cosa. ¿Cierto o no?
Sí, pues es como que acá solo la gente se limita a diseñar la marca, pero hay una brecha muy grande en la parte del enfoque de marca o eso tiene Listo. un nombre, Bueno, como esa entonces brecha. tienes que generar más fuerza, decir, el problema, murieron muchas empresas, una de las razones asociadas a esas muertes es la no estructuración del propósito de marca o de la esencia de marca. Y yo lo que vengo a hacer es a desarrollar una agencia, me imagino, que va a estar enfocada en ayudar a las pequeñas y medianas empresas en traer y desarrollar desde sus inicios ese propósito y esa claridad de la marca. Entonces, no hay que darle tanta vuelta, es simplemente, ¿cuál es el dolor puntual? Las empresas mueren y de pronto esa muerte tienes que justificarlo muy bien. A mí me parece que le falta fuerza a la justificación porque hay otros factores asociados a la muerte comercial de las empresas que no solo es la marca, ¿sí? De pronto, pues imagínate, muchas aerolíneas murieron y podría haber allí elementos adicionales que no son solo marca. Entonces, de pronto es importante buscar un referente, una fuente, una cita o algo que te demuestre o haga esa conexión que quieres hacer entre el problema y la justificación de por qué sucede el problema, para que tú ataques la causa. ¿Listo? Muy bien. Vamos con otra persona ya para cerrar. Muy bien, vamos a ver si por aquí está Luis Barragán, no. Carlos Arboleda y Luis Barragán. Buenas noches. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿cómo vas, Carlos? Bueno, básicamente les voy a comentar lo que he preparado a raíz de esta charla Ok, y pues espero sus comentarios. dale. Actualmente el consumo de alimentos y azúcar procesados abundan, generando enfermedades y, por qué no decirlo, adicciones. Es por esto que a nivel gubernamental se están tomando medidas correctivas para proteger sobre todo a nuestros niños, aprobando la ley de comida chatarra. Actualmente en el mercado se encuentran opciones de alimentos saludables. Sin embargo, el concepto del público es que este tipo de alimentos son muy costosos. Es por esto que nosotros, la Receta Fit, ofrecemos alimentos saludables y 100% naturales, sin azúcar ni harinas procesadas, al precio justo, con lo cual buscamos mejorar los hábitos alimenticios de las personas. Me gustaría invitarlo a probar nuestros productos. Perfecto. Súper. De pronto allí en la parte inicial hay que hacer claridad, de pronto meterle una cifra o algo asociado a lo que hablabas de pronto ese nivel de obesidad o de malnutrición, ¿sí? Y podrías meterle allí una que otra cifra que soporte y que le dé un poquito más de tecnicismo a la presentación. Importante que te centres en que los analgésicos, estás hablando del analgésico del gobierno, y es importante que tú hables también de analgésicos asociados a tu dinámica o a tu industria, porque restaurantes saludables u ofertas saludables o healthy stores, como tiendas saludables, hay. Y entonces, ¿qué es lo que te va a hacer distinto? ¿Sí? Entonces, es importante que hagas claridad allí de qué hay en el mercado y por qué tú vas a hacer una opción interesante. Entonces, podría ser, no sé, si está basado de pronto en el servicio que ofreces, de pronto tú le generas el menú semanal de toda la semana la tienes lista. Entonces, eso puede ser que sea distinto y que te ayude de pronto a bajar los márgenes, los costos, para que de pronto lo hagas es por cantidad. Entonces, si ese es el caso, o sea, busca qué es lo que te hace distinto de las soluciones que podrían llegar a ser similares, porque yo puedo tener como la suspicacia, pero tiendas saludables, restaurantes vegetarianos, pues hay y se consiguen. ¿Qué es lo que te haría a ti distinto? ¿Listo? Perfecto, muchísimas gracias, Andrés. Súper. Bueno, Efra.
Aquí estoy, Andrés. Genial, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy enriquecedor y la oportunidad de varios haber tenido la posibilidad de validar la propuesta o lo que surge en tan pocos minutos es muy valioso. Muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo, por tus enseñanzas, por tus mensajes, por tu feedback para quienes hayan tenido la valentía de presentar su idea. Y sobre todo, gracias a todos los asistentes que nos han acompañado durante toda esta jornada.